trata de mezclas de soluciones. Recuerden entonces que este ejercicio se trataba de dos componentes, uno más volátil, el que llamábamos 1, que era el bromuro de etileno, y otro menos volátil, al que llamábamos 2, que era el dibromuro de propileno. En una mezcla líquida tiene un vapor en equilibrio con esa mezcla, y las características de las soluciones es que la composición del líquido es distinta de la composición del vapor. En el caso de soluciones ideales, el vapor siempre es más rico en el componente más volátil que el líquido que está en equilibrio con el vapor, para cualquier composición global de la mezcla, que es lo que ayer me preguntaban. Bueno, la idea era, eso lo quería hacer en línea, pero no lo pude hacer. Decía, grafique la presión de vapor parcial del dibromuro de etileno, cuya presión de vapor es 172 milímetros de mercurio. Como la mezcla es ideal, cumple con la ley de Raoult. La presión total del vapor en equilibrio es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente en la mezcla gaseosa. Y la presión parcial de cada componente en la mezcla gaseosa es proporcional a la fracción molar del componente en la fase líquida, cuya constante de proporcionalidad es la presión de vapor del componente puro. Entonces, la ley de Raoult, para hacer la gráfica, para una gráfica de presión parcial del componente 1 en función de su composición en fase líquida, yo la dibujé así. Fui dándole valores a la composición en fase líquida y fui calculando la presión parcial del componente 1 en la fase gaseosa, que es igual a la fracción molar del componente 1 en la fase líquida, por eso es la X, por la presión de vapor del componente puro, que es una constante de proporcionalidad, obviamente. Entonces fui obteniendo los valores de la presión parcial del componente 1 en función de su fracción molar en la fase líquida. ¿Sí? Esto es lo que tengo dibujado en azul. Entonces, en abscisas va la fracción molar en la fase líquida y en ordenadas va la presión parcial de vapor del componente 1 en la mezcla gaseosa. ¿Sí? Y la característica es eso es lo que dice la ley de Raoult, que la presión de vapor parcial es proporcional a la fracción molar en la fase líquida. También dibujé el componente 1, va desde 0 a 1. ¿Sí? También dibujé la del componente 2. ¿Sí? Lógicamente, si acá tenemos 1, x igual a 1 del componente 1, no hay nada del componente 2. A medida que el componente 2 va aumentando su fracción en la mezcla, va aumentando su presión parcial de vapor en la fase gaseosa. ¿Sí? Eso es lo que pedía que dibuje la línea de las presiones parciales. ¿Hay alguna duda con esto que acabo de decir de la ley de Raoult? Para mezclas. Aquí vamos bien. ¿Quieren decírmelo? Sí, profe. ¿Les escribo? Sí. Entonces, esto era lo que ayer yo quería que lo hiciéramos y después lo corroboráramos en forma gráfica, pero no hubo manera. La presión total que ejerce el gas en equilibrio, el vapor en equilibrio con el líquido, es igual a la suma de las presiones parciales, es decir, que la presión total, por ejemplo, para esta composición global va a ser esta más esta otra, ¿sí? Eso analíticamente lo expresamos como estaba escrito en la presentación, que la presión total es igual a la presión de vapor del componente 2
más la fracción molar, cuidado, X en la fase líquida, por presión de vapor del componente 1 menos presión de vapor del componente 2. Esta es la línea de presión, composición en la fase líquida. Es lo que ayer y dibujado, queríamos escribir y verificar. ¿Sí? Directamente acá está el cálculo hecho para cuando pedía que la composición en fase líquida era 0,75. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan del ejercicio? Vuelvo. ¿Cuál será la presión, la composición de vapor en equilibrio en una solución que contiene 0,75 de fracción molar de dibromuro de etileno? ¿Sí? Esa era la pregunta. Entonces, primero calculamos la presión total en base al dato que tenemos, que es la fracción molar del componente 1X en la fase líquida. Y la presión total es que es 0,70 litros de mercurio. Una vez la total... Se está cortando, Marce. Se corta por ahí. Qué bacana. Volvé ahí. A la presión total. Sí, a la presión total, pero lo anterior se escuchó bien. Sí, lo anterior sí. Cuando analizaste el 0,75. Bueno, la presión total del vapor en equilibrio con el líquido es igual, según la fórmula, a esta presión de vapor del componente puro, y este es el dato que tenemos, que en fase líquida es 0,75 en fracción molar. Por lo tanto, la presión total es 160,75 milímetros de mercurio. Ahora, una vez que tenemos la presión total, calculamos la composición del vapor en equilibrio con el líquido. Estaba acá abajo. Es, según la ley de Dalton de las presiones parciales, fíjense que cambia la letra. Ya no ponemos X1, estamos poniendo I sub 1. Estamos hablando de la fase vapor en equilibrio con el líquido. Es igual a la presión parcial del componente 1 sobre la presión total. La presión del componente 1 lo calculamos según la ley de Dalton, la ley de Raoult. Y la presión total la teníamos como dato. Eso es lo que llegamos a que la composición del componente 1 en la fase gaseosa es 0,8. Lógicamente tiene sentido porque es más rico que la fase líquida, porque es más volátil. Si comparamos 0,75 que tenía el componente 1 en la fase líquida, se enriquece en la fase vapor respecto a la fase líquida. Uy, se armó el lío ya. Empezamos de nuevo. Chan. ¿Se ve, Cristi? Sí, Marce, se ve la parte del cuadro que has hecho con las presiones de vapor y... Se ve el cuadro, perfecto. Sí. Bueno, menos mal. Vamos bien, tengo unos nervios que no se imaginan. Bueno, Marce, tranquila, Marce. Todos entendemos, ¿eh? Bueno, entonces, si hacemos todo esto mismo y calculamos, como veníamos diciendo, la presión total, cambiando las fracciones molares y la fracción molar en la fase vapor con los datos que teníamos, me queda este cuadro. Este cuadro es todo calculado para distintas fracciones molares en la fase líquida. Yo voy poniendo datos. O si una se puede hacer gráfica completa. ¿Entiende dónde los datos? Ahí se te corta, Marce, un poco.
En la mezcla, dice Augusto Nieto, en la mezcla tenemos ambos componentes en fase líquida y gaseosa. Sí, Augusto. Tenemos ambos componentes y la característica es que la composición de la fase gaseosa es diferente de la fase líquida, es verdad. Siempre en las mezclas, ahí está, los ambos componentes, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa, en equilibrio con la fase líquida. Bueno, esto es lo que hemos los gráficos, según los datos que tenemos ahí, que bueno, lo quería hacer pero no puedo. Tenemos gráfico de la presión total fase gaseosa en función de la composición del componente 1 en la fase líquida, es decir, tenemos el gráfico presión X1, y también en gráfico, es otro gráfico también, que tiene los mismos valores de ordenada, pero tiene distintos valores de abscisas, de la presión en función de la composición en la fase gaseosa. Esto es obtenido de esa tabla de allá arriba. Y gráficamente vemos que si tenemos una mezcla en la fase líquida 0,75, fracción molar 0,75, subimos hasta que toque a la línea presión, composición en la fase líquida. A esa misma presión total, ¿se acuerdan que la habíamos calculado que era 160 y pico, no me acuerdo cuánto, 160, no sé cuánto? Tenemos la composición del vapor en equilibrio con el líquido, que es la que leemos, trazamos una horizontal porque en realidad es la presión total en función del líquido por un lado, una curva, y la presión total en función del vapor es otra curva, pero la presión total es la misma, ¿sí? En función de la composición en la fase gas, que es 0,8. ¿Tiene sentido esto? Claramente que tiene sentido. Me está diciendo que si yo tengo una mezcla que está hirviendo donde hay un vapor híbrido con un líquido, el vapor es más rico en el componente, más volátil que el líquido que está en equilibrio. El vapor tiene 8 y el líquido tiene 75. Esto es re importante que lo manejen. ¿Lo entienden? ¿Queda alguna duda con este gráfico? Profe, una pregunta. ¿Sí? El 0,75 del enunciado, ¿sabe qué es la fracción del líquido por lo que me está preguntando la del vapor? Claro, al decirte la del vapor, se sobreentiende que la que te está dando es el líquido, exactamente. Claro, perfecto, gracias. Bueno. La parte B, y ya que lo preguntaste, Elmira, era al revés. Esperen que... Ay. Disculpen, pero bueno, esto es así de lento. Pará, te dicto el texto. Que bueno, ya está, Bebe, ya lo dice. El B, ¿cuál será la composición? Bueno, vamos a ir a lentos, pero a la fuerza, no porque vayamos escribiendo, sino porque de acá hasta que cambiemos de hoja. Bueno, ¿cuál será la composición de la fase líquida en equilibrio con el vapor de dibromuro de etileno, dibromuro de propileno, conteniendo 0,5 de fracción molar de cada uno? Y es lo que me preguntaba recién Selmira. Si me está preguntando la fase líquida, y obviamente que la fracción molar responde a la fase vapor, ¿sí? Lógicamente, a ver, antes que lo veamos, si en la fase vapor tiene 0,5, ¿sí? En la fase líquida, ¿qué debe tener? Más o menos de X1 respecto al 0,5. A ver, bueno, ¿quién me lo puede contestar? Menos. Menos, exactamente. Menos porque, como siempre, la fase vapor es más rica que en la líquida en el componente más volátil. Entonces, ahora es I sub 1. Lo que tenemos, I sub 1 es igual a
0,5. Esta es la ecuación que se puede deducir, que la tienen en la presentación, de la presión total en función de la composición en la fase vapor, ¿sí? P en función de I, que ya no es una recta, sino es tipo una hipérbola. Bueno, como tenemos el dato de la fracción molar en el vapor y tenemos las presiones de vapor de ambos componentes puros, podemos sacar la presión total. La presión total ahora es 146,11. ¿Sí? Después, si relacionamos la ley de Raoult y la ley de Dalton, decimos que P1, si esto pasáramos multiplicando la presión de vapor del componente 1 por su fracción molar en la fase líquida, es igual a la presión parcial de vapor del componente 1. Y a su vez, la presión parcial de vapor del componente 1 por ley de Dalton es igual a la fracción molar del componente 1 en el vapor por la presión total del sistema, ¿sí? De ahí despejo X1. Y bueno, como tengo los datos, obtengo que la fracción molar del líquido en equilibrio con un vapor de 0,5 molar tiene la composición 0,42 mol, 0,42 de fracción molar. Esto es lo que... Sí. Es coherente con lo que hemos dicho. En ese mismo gráfico que está arriba, las presiones que están en el costado, en el eje Y, digamos, son todas presiones totales, ¿no es cierto? Y en el otro gráfico que tenemos más arriba eran las parciales. Exacto, exacto. Bien. El diagrama de equilibrio es con presión total, en realidad. Solamente las anteriores te indican la ley de Raoult, que la presión parcial es proporcional a la fracción molar en la fase líquida. Exactamente. Ahora interpretemos este último, esta última... en la parte B del ejercicio. Entonces ahora vamos al revés en el gráfico. Lo que nos daba era la fracción molar en la fase vapor. Entonces voy, levanto, ¿sí? Intercepta a la curva, lógicamente en 142 quedó, era 142, quedó medio desproporcionado. No recuerdo si era 146. 146, profe. Ah, era más, porque no lo tengo acá en la hoja, ahora me fijo en las hojas. Bueno. Pero a esa misma presión, la composición del líquido es la que, vamos a una horizontal, intercepta la línea del líquidos, sería, así se llama, y vemos que el líquido en equilibrio con el líquido tiene una composición de 0,42 en fracción molar. Ese sería el otro ejercicio que es al revés. Bueno, ¿dudas con este ejercicio? Bueno, no entiende. Menos mal. Escribiendo, ahí va. ¿Cómo lo interpreto? No sé, Nicolás, ¿a qué te referís que cómo lo interpretás? A lo último que dijo de lo que se refería el 0,42. Claro, que ahora lo que daba como dato es la fracción molar en fase vapor. Entonces lo marco acá 0,5, ¿sí? Subo hasta que toca, esta es la línea de la presión en función de la fracción molar en fase vapor. Voy con un horizontal hasta que toca la línea del líquido. Y ahí bajo y me da el 0,42 que habíamos calculado analíticamente. ¿De dónde sale la fórmula? Esa es la ecuación. Volvamos.
Esta es la fórmula. Esta se demuestra a partir de la ley de Raoult y la ley de Dalton, de las presiones parciales, que la presión total en función de la fracción molar en la fase vapor tiene esa fórmula. Eso es, Franco, ¿la estás viendo? La fórmula esta es. Bueno, esta es la que tienen que aprender y se deduce de la otra, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer este ejercicio de interpretación gráfica hoy. Ya ¿qué era lo que terminamos ayer? En la última parte de la clase. Esta es una figura que muestra un diagrama de presión-composición para un sistema binario de componentes A y B. Lógicamente, representa una línea, eso después lo preguntamos, pero ya que está lo decimos ahora, un sistema ideal. ¿Por qué sabemos que es un sistema ideal? Porque la presión total es proporcional a la fracción molar, ¿sí? Y va desde una línea que va desde la presión de vapor del componente B puro a la presión de vapor del componente A puro. La línea del vapor, la que les acabo de mostrar su ecuación, tiene este formato, ¿sí? Que tenemos acá, esta, ¿sí? Nunca con un mínimo, porque siempre la presión total en una mezcla reaccionante, si el sistema es ideal, está entre la presión de vapor del componente B puro y la presión de vapor del componente A puro, ¿sí? Este gráfico es un sistema a temperatura constante y acá lo que está variando es la presión. A presiones elevadas hay únicamente fase líquida, a presiones bajas hay únicamente fase vapor y a presiones intermedias es cuando aparece el equilibrio líquido-vapor y es encerrado por esta zona encerrado por las dos curvas, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, indique un sistema en que la solución sea más rica en el componente más volátil. Esto lo preguntamos porque genera mucha confusión en general esto. Recuerden, para mezclas líquidas ideales, ambos componentes son completamente miscibles entre sí en fase líquida. Por lo tanto, podemos tener cualquier sistema, un sistema que tenga cualquier fracción molar de A y de B, ¿sí? Estos representarían distintos sistemas con distintas concentraciones de A y de B, si nos movemos horizontalmente en el gráfico. Un sistema en que la solución global, cuando hablo de la solución me refiero a la fase líquida, ¿sí?, sea más rica en el componente más volátil, lo tendríamos que dibujar desde el 50% o desde 0,5 molar hacia la derecha, porque acá consideramos que el componente A es puro. Y es más volátil, sé que tengo que manejarme de acá a la derecha porque A tiene mayor presión de vapor. Eso nos está indicando este gráfico. Es una interpretación gráfica lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda con esto? Estos chicos son los mayores inconvenientes que tienen al interpretar, y es muy importante esto que interpreten porque es para la destilación que sirve. Bueno, seguimos. Ahí dicen que no hay dudas, que sigas. Bueno, si voy muy lento me avisan. De cualquier manera no tengo forma de acelerarlo. Un sistema que haya más cantidad de vapor que líquido a una presión definida. Esto ya lo vamos a verificar con la regla de la palanca, pero a una presión definida me estoy refiriendo en una línea horizontal, a presión constante, ¿sí? A medida que voy avanzando, tengo dos fases desde acá hasta acá, ¿sí? Si no, si me voy a mayor concentración de A, tengo una sola fase, es decir, que tengo dos fases de acá hasta acá, en este tramo.
¿sí? Si me muevo horizontalmente mientras existan dos fases, a medida que me voy acercando a la línea del vapor, hay más cantidad de vapor que de líquido. Eso después lo vamos a verificar con la regla de la palanca, ya en sistemas condensados lo vamos a hacer. O en el último ejercicio de ahora. Bueno. La composición del líquido y del vapor, faltaría escribir ahí en equilibrio, pero se sobreentiende, a una presión definida. A una presión definida, ¿sí? Lo que define la presión, y eso lo vamos a verificar con la regla de las fases, es que a una presión definida está definida la composición del líquido y la composición del vapor en equilibrio con el líquido. Eso está definido. Un sistema en que el vapor sea más rico en el componente A que el líquido. Esto era, ¿se acuerdan que lo discutimos ayer? Que para cualquier sistema, como es ideal, el vapor siempre va a ser más rico en el componente A que el líquido porque lo dice la ley de Raoult, que el componente A, el vapor es más rico en el componente más volátil que el líquido en equilibrio. L indique para una solución determinada cuánto tiene que reducirse la presión para que se pueda observar la primer burbuja de vapor. Si tenemos un sistema, ¿sí? Que está a una determinada temperatura, y lo tenemos en sistema líquido porque dice que tiene que reducirse la presión para que pueda observarse la primera burbuja de vapor. El sistema, tenemos acá, por ejemplo, está completamente líquido, ¿sí? Si a presión constante en forma isotérmica, si a temperatura constante lentamente vamos bajando la presión del sistema, lentamente, va a llegar un punto en que va a haber una presión determinada que es donde aparece la primer burbuja de vapor. Esa primer burbuja de vapor es muy rica en el componente más volátil y la composición del vapor, del vapor en equilibrio con el líquido se lee acá. ¿Sí? Después lo vamos a verificar con el diagrama temperatura-composición, pero si seguimos bajando un poquito más la presión, ya va a haber algo más que una burbujita de vapor, va a haber una cantidad un poquito mayor de vapor, ¿sí? Y lo vamos a ir leyendo su composición acá, va a ir, ya tiene el vapor algo más que en el componente menos volátil que la primera burbuja de vapor. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿Podría repetir en el D? ¿Era en el D en el que dijo ayer que era para cualquiera de los puntos sobre la curva? Claro, cualquier sistema, de la gráfica, cualquier sistema, cualquier composición, ¿sí? Para cualquier sistema que haya, por supuesto, equilibrio de fases, que estén las dos fases, siempre la fase vapor va a ser más rico en el componente más volátil que el líquido en equilibrio con el vapor. Siempre. Ya sea aún aunque estemos ahí bien cerca del punto izquierdo, ahí, más hacia el otro lado, ahí. Aunque estemos muy cerca de ese punto, igual, si estamos bueno, ahí justo en el límite, que casi no, bueno, pero justo ahí en el límite que no hay, digamos, del componente A, ahí ya no, pero cuando nos movemos claro, ya ahí no tiene sentido porque sencillamente no tenés una mezcla, tenés una sustancia pura. Y ahí, como está bien tu pregunta, porque es cierto, ahí sencillamente si está actuando como una sustancia pura, el componente, recuerden que la composición del líquido es igual a la composición del vapor y es la de la sustancia pura, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuese agua, ¿sí? Este estaría representando el punto de ebullición del agua y en el vapor tenemos vapor de agua puro y en el líquido tenemos agua líquida, ¿sí?
Porque Sí. yo le preguntaba lo siguiente, estaba pensando luego por el tema de las X y las Y, Sí. o sea, de las presiones parciales. Y digo, bueno, si el punto yo lo ubico desde el 0,5 hacia la derecha, sí me hace sentido que sea más rico en el componente A, que es más volátil y todo. Pero ya si me voy yendo hacia el otro lado, como que me hace pensar que siendo que digamos, el componente, a medida que yo me voy yendo hacia la izquierda, digamos, voy a tener más componente B y menos A, entonces, ¿por qué sería siempre en toda la curva? Me quedé pensando en lo que había dicho ayer, que en cualquier punto de la curva iba a ser más rico el sistema en que el vapor es más rico en el componente A que en el líquido. En cualquier punto sobre la curva fue la respuesta. Entonces me quedé pensando en eso porque no me ha sentido entonces de cómo usar el B. ¿Cómo sería si, por ejemplo, yo quisiera decirle un sistema en el que el vapor sea más rico en el componente B? Tenés que ver respecto de qué. Caso, claro. Respecto del líquido, más rico el componente B, siempre refiriéndote al líquido. Ambos pueden tener no sé, mucha Sebastián, cantidad de B, pero comparando con el líquido en equilibrio, fíjate. ¿Qué líquido está diciendo? Si vos estás acá cerca, por supuesto que vas a tener casi B puro, pero si compararas, acá es difícil trazar una gráfica, a ver, no quiero complicar. Me parece, Marcela, me parece que la duda que él tiene es cuándo podría haber un vapor que sea más rico en B, y tendría que ser B más volátil que A. No sé si es esa tu duda. Claro, sí, o sea, eso sí. Eso es lo que vos querés interpretar. Pero entonces ¿Cuánto podrá ser más rico en B? Y cuando tengas un sistema donde el componente B sea más volátil que A, que sería invertido. ¿Está bien? Claro, invertido sí estaría. O sea, claro, ya sea... La B estaría ahí a la derecha. Claro, o B estaría a la derecha o la curva estaría invertida. ¿Está bien? Ajá. Pero me parece que esa es tu duda. Porque siempre, pensalo, siempre, el fluido que sea más volátil a una temperatura y a una presión va a tender a estar en el estado de vapor y el otro quedarse en la fase líquida. En la fase líquida. El que volatiliza más a esa temperatura y a esa presión va a tender a estar en la fase de vapor. Entonces, tu vapor o el vapor para ese equilibrio siempre va a ser más rico en el componente que volatiliza más o que tenga el menor punto de ebullición y por eso tiene una mayor presión de vapor. ¿Está bien? Y el líquido pura. Claro, como líquido va a ser más rico en el componente B, o sea, en el menos volátil. El líquido va a ser más componente en el menos volátil. ¿Está bien? El líquido es más rico en el menos volátil, por eso está tirado hacia la izquierda, el punto de equilibrio, y el vapor es más rico en el menos volátil, en el más volátil, por eso está tirado el punto hacia la derecha, en la curva que está viendo, ¿no? Sí, ¿de qué punto está hablando cuando dice el punto de equilibrio? A ver, vamos a ver. Dale, Marce. En el punto donde vos estás analizando el equilibrio de fase. Ah, bien. Claro. Ahí entró otro. Especial. Bien. Bueno, este sistema que tenés acá, ¿sí? Lo marqué ahí. Tiene una gran fracción molar de B, ¿sí? Tanto el líquido como el vapor van a tener más, la composición de B va a ser mayor que la de A. Tanto en el líquido como en el vapor, lógicamente, porque estamos hablando de un líquido con alto contenido en B, ¿sí? Pero el vapor en equilibrio con el líquido va a tener menos,
¿cómo marcaría una línea en la que sea el equilibrio líquido-vapor? A ver si una paralela a la línea punteada. Una marca para cualquier lado. Claro, horizontal. Una paralela horizontal a la línea punteada. Perfecto, ahí. Sí, claro, porque tendría que estar la presión de la mezcla constante, entonces, bien. Claro. Ahí y ahí. Hacia la derecha. ¿no? Claro, lo que pasa es que, ¿entendés? Ahí la marqué, ¿la ves? A pesar de que tanto está bien tu pregunta y es muy confuso esto, a pesar de que tanto el líquido como el vapor tienen una gran concentración de B, ¿sí? El vapor, ¿sí? Tiene más concentración de A que el líquido en equilibrio. Lo estoy marcando ahí, ¿lo estás viendo? Acá está la composición del vapor y acá la del líquido en equilibrio. Claro, o sea, pero ahora me cuadra otra cosa, que el decir más rico en el componente A que el líquido se refiere no a que el componente A predomine en esa mezcla, sino que comparándolo con el líquido, comparando esas dos cosas solamente, el componente que está en fase vapor, el componente A va a ser más rico, va a haber más, digamos, en el componente que está en vapor. Exactamente, por eso es que yo había hecho la pregunta anterior. Sí, por eso es que yo, esperen que quiero sacar la herramienta y ahora me encuentro la manito. Chicos, vamos para sacar la herramienta. A ver. Esperen un segundo que le pedo el grito a mi hijo. ¡Felipe! ¡Sí, ayuda! Bueno. Please. Que no que puedo sacar la manito. Esperen, que quiero correrla, sacar esta imagen, a ver cómo hago esto. ¿Qué querés hacer? Y que está dibujando y quiero que deje de dibujar, quiero correrla en la página. Esperen un cachito, chicos, que. ¿Querés dejar de dibujar? Sí. La rayita dejala, no hay problema. No, y ahora aparece texto. Bueno, espera. La manito será. Sí, era la manito. Gracias. Sí, tenés que tocar la mano, no. Era la manito. Tenía duda. Por eso es que yo había hecho esta primera pregunta, justamente para que lo entiendan. Pero fíjate, comparando un sistema en que la solución sea más rica en el componente más volátil. Por eso yo había marcado esta cantidad. ¿Sí? De acá hacia la derecha, la solución va a ser más rica en el componente más volátil. ¿Ahora lo entendés? Sí, ahora sí me Ahora, esa es la diferencia entre una pregunta y la otra pregunta, ¿sí? Bien, gracias, ¿Sí? profe. Bueno, sigamos. Bueno, y ahora vamos a la regla de las fases. Esto quedó horrible, pero bueno, ya está. Dice, demuestre que el sistema es ideal. Demostramos que el sistema es ideal por lo que les había dicho antes. La línea del líquido es una línea recta que va desde la presión de vapor de B puro a la presión de vapor de A puro. Aplique la regla de las fases, ¿sí? La regla de las fases me dice la cantidad de variables intensivas que es necesario para dejar un sistema en equilibrio completamente definido. La regla de las fases era el número de componentes menos el número de fases más 2. Este más 2 hace alusión normalmente a las dos variables que son típicas, que se manejan en ingeniería, que son la presión y la temperatura. Bueno, el diagrama es a temperatura constante, entonces de estos 2 grados de libertad tengo que sacar 1, porque la temperatura está definida, ¿sí? Entonces, de estos 2 queda una sola. Bueno, a altas presiones, recuerden en el gráfico, hay una sola fase, que es la fase líquida. Son sistemas binarios, tenemos 2 componentes menos una fase más 1. Recuerden acá, no es más 2 porque está definida la temperatura. Me da 2. Para definir un sistema a altas presiones necesito 2 variables intensivas, ¿sí?
que podría ser, por ejemplo, la presión y la composición del líquido. A bajas presiones, donde se van ubicando en el diagrama, donde tengo solamente fase-vapor, necesito también dos variables intensivas para definir el sistema. Pero cuando tenemos presiones en las cuales aparecen las dos fases en equilibrio, dentro es en esa zona del diagrama donde hay dos fases en equilibrio, que se aplicó la regla de las fases, queda una sola variable intensiva para definir el sistema. Al definir una sola variable, las otras quedan definidas. Y fíjense cómo se interpreta eso en el diagrama. Fíjense, por ejemplo, en este. Si yo tengo una presión, al definir la presión del sistema, si estoy en esta zona del diagrama, queda automáticamente definida la composición del líquido y la composición del vapor en equilibrio. ¿Sí? Eso es aplicar la regla de las fases. Quedan definidas, recuerden esto, la composición de ambas fases en equilibrios. Arriba, es lo que les decía recién, necesito dos variables intensivas para definir el sistema. Abajo también, pero acá en los sistemas donde hay dos fases, que defina una variable intensiva, las otras dos quedan definidas. Podría haber elegido la composición del vapor. Al elegir la composición del vapor, queda definida automáticamente la presión total del sistema y la composición del líquido en equilibrio con el vapor. Bueno, ¿queda claro? Eso sería aplicar la regla de las fases al sistema en equilibrio. Bueno, sigamos con otro ejercicio, el ejercicio 12. Dice, la tabla da las presiones de vapor del agua y de la acetona en equilibrio con sus disoluciones a 25 grados. Es decir, ya estamos diciendo que tenemos un diagrama a temperatura constante. Y fíjense que da como datos en esta tabla la fracción molar de la acetona en la mezcla acetona-agua, que vamos aumentando la concentración molar de la acetona. Acá tendríamos 0% de acetona, tendríamos agua pura, y acá tenemos fracción molar 1, es decir que no hay nada de agua. Y fíjense que acá me da experimentalmente las presiones parciales de vapor de la acetona y la presión parcial de vapor del agua. Antes la calculábamos a las presiones parciales por la ley de Raoult. Hicimos el cálculo, que es el primer ejercicio que hicimos. Ahora lo dan como dato. Es un valor experimental. Va dando las presiones de vapor de ambos componentes en la fase vapor. Entonces, por un lado, esto sería el XA, le vamos a llamar X de acetona, y da las presiones parciales de ambos componentes en la fase vapor. Fíjense, si no tenemos nada de acetona, la presión parcial de vapor es 0, lógicamente. Si no hay nada de acetona, estamos hablando de agua pura. Y fíjense que la presión parcial del vapor de agua, para este caso sería la presión de vapor del agua pura a esa temperatura. Y sí, más o menos coincide, a 25 grados la presión de vapor del agua pura es aproximadamente 24 torr. Si tenemos fracción molar 1 de acetona, quiere decir que no tenemos nada de agua y, lógicamente, al no haber nada de agua, no ejerce presión en la fase vapor, y estaríamos hablando de la presión de vapor de la acetona pura, que es 229 torr. ¿Queda claro? Está claro acá que cuál de los dos es más volátil, la acetona o el agua. ¿La acetona? La acetona. La acetona, ¿por qué? Porque tiene mayor presión de vapor a la misma temperatura. ¿Sí? Queda claro, es más volátil y eso claramente se siente el olor a la acetona, ¿sí? Bueno,
Dibuje el diagrama de fases en el que se exprese la presión total de vapor de las soluciones agua-acetona en función de las fracciones molares de la acetona en las fases líquida y vapor. Identifíquese cada región del diagrama, indicándose las fases presentes correspondiente a un punto de cada región determinado por la presión y la composición total del sistema. Fíjense acá que ahí quedó cortada. Bueno, que este diagrama va a ser experimental. Están los datos, ¿sí? De la fracción molar de la acetona. Las presiones parciales. Como en fase gaseosa estamos a presiones siempre bajas, por lo tanto, para la fase gaseosa se cumple la ley de Dalton. Entonces, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales de ambos componentes. ¿Sí? La acción molar en la fase de A le llamamos a la acetona. La fracción molar de A, cuidado, acá es el I sub A en la fase vapor, va a ser igual a la presión de vapor parcial de la acetona sobre la presión total. Entonces ahí vamos a ir calculando. La presión total lo vamos a tener acá. Entonces, ¿cómo sacamos este? 0,63 dividiendo la presión parcial de la acetona, 38, dividido la presión total. 38 sobre 61, que me da ese valor 0,63 aproximadamente. 0,62. Fíjense que ahora van entendiendo cómo obtienen la fracción molar en la fase vapor y la presión total del sistema. ¿Va entendiendo? Sí, creo que se entiende. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la gráfica, la misma que hicimos recién, solo que ahora a partir de datos experimentales. En X vamos a poner una gráfica que sea fracción molar en fase líquida versus presión total. ¿Sí? En esa misma gráfica vamos a realizar otra curva, que en X vamos a poner la fracción molar en fase vapor y en ordenadas vamos a poner la presión total. Vamos a tener dos gráficas diferentes. Si las hacemos, queda la siguiente gráfica. Tenemos la que relaciona la presión, la azul es la que relaciona la presión total, bueno, en función de la fracción molar en la fase líquida. Y la roja es la que relaciona la presión total en función de la fracción molar de la acetona en la fase vapor. Fíjense, claramente esta no es una solución ideal, porque si fuera una solución ideal, la presión total del sistema debería ser una línea recta que va desde la presión de vapor del componente menos volátil a la presión de vapor del componente más volátil, y sin embargo no ocurre eso. La presión total es mayor que la que predice la ley de Raoult. Esto significa que acá hay una desviación positiva de la idealidad, ¿sí? La presión total es mayor que la que predice la ley de Raoult. Es decir, que si yo mezclamos agua y acetona, es como que tiende a ir más a la fase vapor que si fuese una solución ideal. ¿Queda claro? Sí, profe, se entiende. Bueno. Todo bien. A ver ahí. El punto B dice, calcúlese tan aproximadamente como se pueda a partir de los datos la constante de la ley de Henry correspondiente a la acetona disuelta en agua. Bueno, recuerden que cuando teníamos soluciones no ideales, el soluto, el que estaba en menor proporción para concentraciones muy diluidas del soluto insolvente,
cumplía con una ley que la presión parcial de vapor del soluto en la solución era proporcional a la fracción molar del soluto en la solución, pero la constante de proporcionalidad no era la presión de vapor del líquido puro, sino que era una constante que se obtenía experimentalmente, que es la constante de la ley de Henry. Eso se verificaba para el soluto. ¿Cómo calculamos la constante de la ley de Henry? Recuerden que lo que se hacía es se trazaba una recta tangente a la curva, ¿sí? Acá no sería, ya se las muestro, desde la curva de la presión parcial. Ya se las muestro más abajo. A ver, esperen que está más abajo. Acá. ¿Cómo calculo la constante de la ley de Henry? Esperen que se fue. ¿Cómo hacía? Esta era la curva de la fracción molar de la acetona en función de la concentración en fase líquida, ¿sí? Es tomando las dos primeras datos de la tabla, la fracción molar y la presión de vapor parcial de la acetona en la mezcla. Es otra curva la que estoy haciendo ahí. Esto sería si fuese ideal la presión parcial de vapor de la acetona en la fase vapor es proporcional a la fracción molar de la acetona en la fase líquida. Pero fíjense claramente la desviación que se produce, la desviación positiva. Este es el valor que da de la presión y este es el valor que debería dar. Entonces, para soluciones diluidas de acetona en agua, la acetona cumple con la ley de Henry. Es proporcional, pero la constante de proporcionalidad es una constante experimental. ¿Cómo obtengo esa constante? Trazo una recta tangente a la curva, al inicio, ¿sí? De ahí saco la pendiente de esa recta tangente a la curva y la pendiente es la constante de la ley de Henry. Yo acá, para calcular como la pendiente, la constante de la ley de Henry, tomé el delta I sobre el delta X de los valores reales obtenidos de la presión, porque prácticamente la recta tangente coincide con los valores de la curva para fracciones molares muy pequeñitas. Le agregué un punto más para poder hacer la gráfica en Excel. Por eso agregué un punto más. Pero ¿cómo saqué acá la constante de la ley de Henry? Dividí el delta I sobre el delta X. El delta I es 38 menos 0 y el delta X es 0,03 menos 0. Esta me da la constante de la ley de Henry, es 1141 torr. Claramente es mayor que la presión de vapor de la acetona pura porque hay una desviación claramente positiva. ¿Queda claro cómo saqué entonces la constante de la ley de Henry? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno. ¿Queda clara la gráfica? Me quedó una duda con lo de recién que dijo que como tenía esa desviación positiva tenía mayor tendencia a convertirse en fase vapor o algo así. Sí, claro. Si vos fuese ideal la mezcla, ¿sí? A medida que aumenta la concentración de la acetona en agua, aumenta proporcionalmente la presión de vapor de la acetona en la mezcla líquida. Por ejemplo, si tuvieras un 20% molar de acetona en agua, ¿cuál sería la presión de vapor de la acetona en el agua que debería ser la teórica? A ver, ¿quién me lo dice? Para un 20%.
¿Cuál sería la presión parcial de acetona teórica? 50 exactamente, Franco, 50 milímetros de mercurio, que sería la que predice la ley de Raoult, ¿sí? Sin embargo, la presión de vapor de la acetona es muchísimo mayor, llega a ser este valor que tenemos acá, llega casi a 150 milímetros de mercurio. Esto se puede justificar, para que quizás lo veas más claro, desde el punto de a nivel molecular, las interacciones intermoleculares, ¿sí? Si yo tengo agua pura, ¿sí? Y tengo acetona pura. Si mezclo ahora el agua y la acetona, las interacciones intermoleculares agua-acetona son menores que las interacciones intermoleculares entre moléculas de agua y entre moléculas de acetona. Si las interacciones intermoleculares son menores, es porque claramente se vaporizan más, van más a la fase vapor, porque las interacciones intermoleculares son menores que si tuviese o solamente agua o solamente acetona. ¿Queda claro? Esa es una justificación molecular de por qué va más a la fase vapor la acetona que si la mezcla fuese ideal. No es lo mismo a una molécula de agua rodearse de una molécula de acetona, de moléculas de acetona, que rodearse de moléculas de agua. Es como que hay un cierto rechazo hacia las moléculas de acetona, ¿sí? No, vos te vas de acá, te vas a la fase vapor, ¿sí? Ese sería el concepto. ¿Queda claro? Claro, sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, y esta parte es sí la que se tienen que volver a interpretar gráficamente, ¿sí? Dice, calcúlese la relación entre la composición de la acetona en fase vapor y en la fase líquida si la presión total es de 120 torr y la fracción molar en la mezcla es 0,5 y explique ese comportamiento. Y cuidado con esto entonces. Cuando me dicen que la fracción molar de la acetona en la mezcla es de 0,5, me están diciendo que la composición global, ¿sí?, es 0,5. Esto es lo que nosotros interpretamos. En total yo agrego un mol de acetona y un mol de agua. Las mezclo, ¿sí? A eso me estoy refiriendo cuando me refiero a la fracción molar de la acetona en la mezcla, ¿sí? Yo, si agrego un mol y un mol, voy a tener un global, ¿sí?, un 50% de acetona y un 50% de agua. El tema es cuando eso empieza a hervir, hay un equilibrio líquido-vapor, ¿qué va a qué? O sea, ¿cuánta acetona va a la fase vapor y cuánta acetona va a la fase líquida? Queda en la fase líquida, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo leo esto? Digo, globalmente esta mezcla tiene un 50% de acetona y un 50% de agua, suponiendo que el sistema, por supuesto, está cerrado y a temperatura constante, ¿sí? Acá está definido el 50%. Me está diciendo la presión total del sistema, ¿sí? La presión total es 120 y fracción global 0,5. Claramente estamos adentro del área donde hay un equilibrio entre el líquido y el vapor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la composición del vapor? Y a esa presión va a ser la de la línea del vapor. La vamos a leer acá. Va a tener el vapor 0,8 de acetona. El líquido en equilibrio, ¿cuánto tiene? 0,1 de acetona. ¿Lo ven? Claramente la acetona tiende a irse a la fase vapor. Se distribuye mucho mejor en la fase vapor, porque claramente es muy volátil, tiende a irse a la fase vapor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estaba diciéndoles.
Entonces, si yo divido la fracción molar en la fase gaseosa respecto de la fase líquida, me da 8, ¿sí? Digamos, lo que me está indicando este número es que se distribuye mucho mejor a la fase vapor que a la fase líquida la acetona, ¿sí? ¿Alguna duda con este gráfico? Pregunten porque esto genera confusión. Profe, Sí. quiere decir que entonces tenemos 50% agua, 50% acetona, y de ese 50% de acetona habría un 80% en fase vapor y el otro 20% en fase líquida. No escuché a Cristian. Vivi o Cristi, ¿la escucharon lo que dijo? No te escuché. ¿Querés intentar de nuevo preguntarme? ¿Se me escucha ahora? Más o menos, hay mucha interferencia. Quizás tengas otro dispositivo. ¿Querés escribirlo? Quizás te lo puede ir contestando Viviana o Cristi mientras yo sigo hablando. Si no, si querés al final, nos quedamos y me preguntás. Bueno, sigamos. Esto es una interpretación gráfica de un problema similar. Dice, para una solución de disulfuro de carbono en acetona, con una fracción molar de disulfuro de carbono de 0,03, A calcula la presión de vapor parcial del disulfuro de carbono si la constante de la ley de Henry para este componente es 1770 torr. Acá fíjense que ya está directamente, no hay que calcularla, la constante de la ley de Henry directamente le está dando. Entonces, por la fórmula, que la presión parcial de vapor del disulfuro de carbono es proporcional a la fracción molar en fase líquida, puedo obtener la presión parcial del disulfuro de carbono, que me da 53 torr, ¿sí? Dice, marque el sistema en el gráfico que se muestra a continuación. Entonces, fíjense que el gráfico acá tenemos 1 de disulfuro de carbono, es decir, que 0,03 sería esta concentración. Entonces, lo marcamos acá. ¿Lo ven? Fíjense, si fuera ideal, y es real, es acá, que es 53 torr. ¿Lo pueden ver en la gráfica? Lo dejo ahí, en el puntito. Cristian quería saber si tenemos 50 de agua y 50 de acetona, y si de ese 50% de acetona tenemos 0,8 de vapor de acetona y 0,2 de líquido. Exactamente, 0,8 de acetona en el vapor y 0,01 era. No, ahora te entiendo. Tenés 0,8% en el acetona de vapor y 0,2 de agua, ¿sí? Y en la fase líquida tenemos 0,1% de acetona y 0,9% de agua. Cuidado, no se confundan con eso. ¿Me entendés, Cristian? Claro, en la fase vapor
Si tenemos 0,8 por 0,8 de acetona, el resto es agua, ¿sí? 0,2. En la fase líquida, si tenemos 0,1 de acetona, 0,9 es de agua, ¿sí? Bueno, ¿entienden lo que les estoy mostrando? De la presión parcial del disulfuro de carbono, que la teórica debería ser esta pequeña concentración, pequeña presión, pero como es una desviación positiva, se va más disulfuro de carbono que lo que predice la ley de Raoult, y tiene este valor experimental 53 torr. Esto sería el tema visto en el gráfico. Si el solvente cumple con la ley de Raoult, demuestre gráficamente y calcule la presión parcial de vapor del mismo. Y acá, cuidado con esto, que se llaman los líos, ¿sí? Cuidado, si estoy en un sistema, este es el sistema global, ¿sí? Tiene mucha cantidad de acetona y muy poca cantidad de disulfuro de carbono. Recuerden que en soluciones diluidas el solvente sí como que tiende a ser ideal, a cumplir con la ley de Raoult. El que no cumple con la ley de Raoult es el soluto. El soluto cumple con la ley de Henry y el solvente cumple con la ley de Raoult. ¿Cuál sería la interpretación del solvente? Marcamos la acetona, ¿sí? Y es esto que tenemos acá. Esta línea es si fuese el comportamiento ideal, y este es el comportamiento real, ¿sí? Cuando hay una alta concentración de acetona, el comportamiento real se hace asintótico con el comportamiento ideal, y prácticamente decimos que el solvente cumple con la ley de Raoult, ¿sí? ¿Cuál será, a ver, díganmelo ustedes, está escrito más abajo, pero cuál será aproximadamente la presión parcial de vapor de la acetona en esa mezcla? Prácticamente sería la de la ley de Raoult. ¿Cuánto sería aproximadamente? ¿Alguien me lo puede decir? Poco más de 300, ahí. Un poco más de 300, exactamente. El solvente, entonces, se hace asintótico con el comportamiento ideal y es prácticamente un poco más de 300, exactamente. ¿Queda claro? Interpretan esto, que el soluto no cumple con la ley de Raoult y el solvente sí. Como hay casi puro solvente, para el solvente está prácticamente rodeado de moléculas de solvente, entonces cumple con la ley de Raoult. Es lo que habíamos puesto, que es aproximadamente la presión parcial de acetona de 310. A ver. Profe, el solvente va a ser siempre el volátil. No. ¿Viste? Yo no sé. Vivi, ¿estás diciendo algo? No sé si estaba... ¿Cómo me decías? Sí, pero a mí me suena algo peor. Me suena... Vivi, Viviana. Y le dije, vos tenés que estar en la lista de electromecánica, Bloom. A ver, esperen. El apoyo de Factur, Pipi. Yo hablé con él, claramente. Viviana, estás en audio. Él seguro que lo ha consultado. Y alguien le Viviana, esperen, chicos. Es muy, pero muy forro. Muy forro. ¿Viste? Vivi, ¿estás? Cristi, ¿vos podés silenciarla a Vivi? Exacto. A ver. Ahora, ahí me asombra, ¿viste? Como... A ver si la podemos mutear. Ahí está. Ya la silenció. Perdonen. Me preguntaba que si... ¿cómo diferenciamos entre soluto y solvente? ¿Cuál va a ser el soluto y cuál es el solvente? No, es de acuerdo al sistema, ¿sí?
puedes tener una solución con una alta concentración del más volátil o no. Es el que está en mayor proporción, sigue siendo lo mismo que para soluciones ideales, ¿sí? Si nos estamos moviendo acá en esta zona del gráfico, estamos cerca, digamos, acá tenemos 0% de disulfuro de carbono, ¿sí? Y acá tenemos 100% de disulfuro de carbono. Si estamos en esta zona del diagrama, el que está actuando como solvente es la acetona, porque está en mayor proporción, ¿sí? ¿Queda claro? Bien, sí, profe, gracias. No tiene que ver con la que sea más volátil o no, simplemente tiene que ver con que agreguemos más de un componente que del otro. Bien, el que está en proporción entonces es el solvente y es el que cumple con la ley de Raoult. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, este lo pueden resolver ustedes. Profe. Está todo resuelto. Vamos a tratar de ir a otro que sea un poco más difícil de interpretación. Profe. Sí. En el 13, el C, ¿solamente se puede hacer con el gráfico? O sea, no se puede hacer, ¿cómo se hace analíticamente? Gráficamente porque no hay una ley, está bien lo que me estás preguntando. Cuando los sistemas son ideales hay una expresión analítica, que es la que hemos visto, de la ley de Raoult. Para sistemas experimentales no hay una ecuación así termodinámica como es la ley de Raoult. Por ahí hay aproximaciones de ecuaciones para aproximaciones a datos experimentales, pero no hay una ecuación. Tienen que obtenerlo gráficamente. Ah, perfecto, gracias. No hay una expresión analítica como la que hay para sistemas ideales. Por supuesto que se pueden aproximar a los datos experimentales con una ecuación polinómica, etcétera, etcétera, pero no hay una expresión analítica simple como en el caso de los sistemas ideales, ¿sí? Bueno, este ejercicio se los dejo a que lo resuelvan ustedes. Hace referencia a la ley de Henry para soluciones de gases en líquidos. Como los gases en líquidos se disuelven muy poquito, cumple el gas con la ley de Henry. Por eso es que se aplica mucho a las soluciones de gases en los líquidos, porque se disuelven muy poco los gases. Bueno, hasta ahora vamos bien. Vamos a ver el 15. Dice... La siguiente tabla da las moles, en realidad, sí, está bien decir las moles porque en realidad es la mol, no el mol. La siguiente tabla da las moles por ciento de normal propanol en soluciones acuosas y en el vapor en el punto de ebullición de la solución a 760 milímetros de mercurio de presión. Entonces, da... esto en vez de ponerlo en fracción molar, directamente ponen porcentaje de moles, ¿sí? Estamos hablando del propanol, se sobreentiende que esta proporción es de propanol en agua, ¿sí? También está diciendo, es como esto si fuera como si dijéramos el X, ¿sí? El X del propanol en el agua y el Y del propanol en el agua, es decir, en la fase vapor. Y me da los puntos de ebullición. Fíjense que este diagrama es un diagrama temperatura-composición, que son los más utilizados en la práctica y dan más idea de cuánto se va a la fase vapor, cuánto se queda en la fase líquida a partir de los puntos de ebullición, de las temperaturas, ¿sí? Estos diagramas entonces se hacen a presión constante y lo que va a aparecer acá como variables son la temperatura del líquido, la presión del líquido, perdón, la composición del líquido, la composición del vapor y la temperatura de ebullición de esa mezcla, la temperatura a la cual está entrando a hervir la mezcla. ¿Queda claro lo que les estoy diciendo? Pregunten. No, profe, se entendió bien eso. Bueno, entonces,
dice, con la ayuda de una gráfica de esos datos, calcular la fracción molar de N-propanol en la primera gota destilada cuando se destilan las siguientes soluciones en un frasco sencillo de destilación que equivaldría a una placa teórica. Eso sencillamente lo vamos a hablar como que es una destilación simple, ya les explico. Y me da 2 valores, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer es interpretar estos datos en un gráfico que, de nuevo, según lo que me preguntaron, es experimental. Para el caso del diagrama temperatura-composición, no hay una expresión analítica como lo hay para el gráfico presión-composición. Pero si el sistema es ideal, fíjense, verifiquen la presentación, es como una lentejita que se forma, ¿sí? En el caso de la mayoría de los compuestos, son bien diferentes de lo que predice una solución ideal. ¿Cómo construimos esta gráfica? Miren en este caso, la gráfica que se forma. ¿Cómo lo vamos construyendo? Hay 2 curvas. Por un lado, la temperatura en verde en función de la composición en la fase líquida. Entonces, sería... En la composición la leemos. La de verde no es en función de la fase vapor. Perdón. Ahí, según lo que dice ahí a la derecha. Sí, perdón. En la fase vapor es verde, sí. Sí, discúlpame, el azul. Sí, perdón. Entonces, da la fracción molar en el líquido, esto lo llevamos a fracción molar, lo dividimos por 100 directamente, y esto va en abscisas y en ordenadas va a los puntos de ebullición de la mezcla, ¿sí? Sería el azul, como bien me decía. Fíjense que acá es al revés. La línea del líquido va por abajo de la línea del vapor, ¿sí? Después, en la misma gráfica, ponemos la fracción molar en la fase vapor y a la misma temperatura de ebullición. Esto me da lugar a la línea verde, como bien me decían recién. ¿Sí? Fíjense que si fuera ideal, pucha, no tengo para mostrarles, sería una cuestión, como una lentejita, sería así y así. ¿Sí? Pero el sistema es claramente no ideal. ¿Entienden cómo se hace la gráfica? Sí, profe. Bueno. Fíjense lo raro de esta gráfica, y es que ambas curvas en algún punto se tocan. Esto es muy interesante en las destilaciones. A la izquierda del punto, ¿sí? ¿Qué tengo? ¿Esto qué vendría a representar? Para 0 propanol tenemos agua pura, ¿sí? Entonces sería el punto de ebullición del agua pura, a la izquierda del diagrama. ¿Sí? A la derecha tenemos propanol puro. Entonces, este punto sería el punto de ebullición del propanol puro. ¿Sí? Que es 97,3, se alcanza a ver acá. ¿Cuál de los dos líquidos es más volátil? Bueno, el líquido más volátil es el que tiene mayor presión de vapor y por lo tanto tiene menor temperatura de ebullición. Por eso el más volátil en este caso es el propanol porque ebulle a una temperatura menor. Pero fíjense que ambas curvas se encuentran en un punto. Esto se llama puntos azeotrópicos, ¿sí? Y se da muchísimo en las mezclas no ideales. ¿Qué estaría representando? Que para esta composición de propanol en agua, el líquido, o sea, el sistema hierve a una temperatura constante y el líquido tiene la misma composición que el vapor. Estos puntos azeotrópicos no nos sirven para la destilación,
¿Por qué? Porque no voy a poder lograr separar los componentes de la mezcla por destilación, porque va a hervir la mezcla siempre a una temperatura constante, en este caso sería más o menos 88 grados Celsius, y vamos a tener la misma composición del líquido que la del vapor, entonces no sirve como método de separación. Hay muchas mezclas que tienen azeótropos. Esto es una mezcla con punto azotrópico mínimo, es decir, que representa, fíjense, en desviaciones de la idealidad como una desviación positiva. Tiene un punto de ebullición mínimo. ¿Alguna duda con lo que he dicho hasta ahora? No, profe. Bueno, entonces, ahora, dice, una vez que hicimos la gráfica, dice, bueno, y aparte en las, bueno, lo explicamos directamente en el punto. Bueno, con la ayuda de la gráfica de estos datos, calcular la fracción molar de normal-propanol en la primera gota destilada cuando se destilan las siguientes soluciones en un frasco sencillo de destilación que equivaldría a una placa teórica. ¿Qué sería? A ver si está más abajo. Bueno, se me borró. ¿Qué habrá pasado? Esperen un cachito que quiero mostrarles. Bueno, estaría acá. Si acá yo tengo una mezcla, ¿sí? Entonces, hicieron destilación del vino en química, ¿se acuerdan? Ay, nosotros no pudimos hacer esa práctica. No, sí la hicieron porque estaban en primer año. Bueno, ¿Primero? acá sí. Entonces Imagínense. yo probé no la hice. Ah, Yo no la hice, bueno. profe. ¿Cómo? ¿La hizo Me alguien? parece que en nuestra facultad no la hicimos. No, O por lo menos en nuestro programa, quizás. puede ser que te confundas con la tecno. No, sí, con la Silvina, ¿sabes? Estamos siempre. No, en la de Cuyo la hacen también, creo, ¿no? Bueno, no importa. No sé. Bueno, si no la hacen, es una destilación. ¿En qué consiste en una destilación? En que ustedes, acá tienen, por ejemplo, una mezcla de agua y propanol, ¿sí? Empiezan a calentar la mezcla hasta que empiezan a aparecer vapores, ¿sí? Los primeros vapores son más ricos en el componente más volátil. La primera gota de vapor, la primera burbuja de vapor que aparezca va a pasar a la fase de vapor, va a venir por acá va a pasar por un tubo refrigerado, ¿sí? La va a condensar, ¿sí? A esa primera burbuja de vapor y se va a recoger en el destilado. Esto vendría a ser el destilado y esto vendría a ser el residuo de la destilación, ¿sí? ¿Entienden el proceso? Eso sería una destilación simple. Díganme, tienen que entenderlo para poder entender el gráfico. Sí, se entiende, profe. Sí, Bueno, esto sería así para que después lo vayan interpretando. La primera gota es la más rica, la primera burbuja que se condensa en una gota es la más rica en el componente más volátil. A medida que vamos avanzando en el tiempo, se van evaporando, no solamente, digamos, la primera burbuja es la más rica. Después sigue evaporándose, pero también arrastra más del componente menos volátil, ¿sí? Después esto lo vamos a revisar. Pero entienden que la primera gota del destilado es la que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, dice, eso sería un frasco sencillo de destilación. Entonces, si tenemos una mezcla, y acá es donde esto es lo que generalmente se confunden, y la mezcla global pusimos 87 gramos de propanol y 211 gramos de agua, ¿sí? Lo mezclamos, lo calentamos. Lo que queremos saber es de esa mezcla global,
cuánto tiene la primer gota de destilado. ¿Me van siguiendo? Para eso tendríamos que hacer lo siguiente. Sería esta interpretación. Esa mezcla que acabamos de ver, enseguida la vamos a calcular, corresponde a un 11% en moles de mezcla global, de líquido, ¿sí? Un 11% de propanol, 0,11 de fracción molar. Se calienta hasta que aparece la primer burbuja de vapor. Esa primer burbuja de vapor, lógicamente, está muy enriquecida en propanol. Su concentración es la que la leen aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de demostrar en cálculos. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que primero hacemos es llevar esa relación en masas a fracción molar. Es lo que hice ahí, dividiendo por las masas molares, y me da 0,11 de fracción molar de propanol en agua. ¿Sí? ¿Queda claro? I sub A sería la composición de este primer destilado que aparece. Tiene, comparada con el líquido original que empezamos a calar, que tenía 11% de propanol, de mezcla global, se enriqueció, pasó desde 11 en fase líquida a 38 en fase vapor. ¿Sí? Esto es lo que leímos en el diagrama. Entonces, el líquido se calentó, se llegó a hervir, apenas empezó a hervir. Esta es la composición del vapor en equilibrio con el líquido. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa si nos vamos más allá del azeótropo. A chan chan, ahí se arma el flor de lío. Si vamos más allá del azeótropo, hacemos exactamente lo mismo. Vemos que la fracción molar del propanol, ya estoy como cansada, es 0,75, ¿sí? Vamos a leer la fracción molar del vapor en equilibrio con el líquido, nos vemos. Fíjense, caliento la mezcla, ¿sí? A 0,75, ¿y qué observamos? Chan chan, comportamiento anómalo. En equilibrio con el líquido tiene menos cantidad del componente más volátil que el líquido. Tiene 0,58. ¿Sí? Estos comportamientos anómalos son típicos de los azeótropos. Conclusión. Yo nunca voy a poder separar una mezcla de propanol en agua más allá del punto azeotrópico, porque cualquier otra destilación que quiera hacer me va a llevar siempre a la misma composición azeotrópica. A la izquierda del diagrama tiene comportamiento típico, que el vapor es más rico en el componente más volátil que el líquido en equilibrio, pero a la derecha del azeótropo, ¿sí? No es a la inversa. Esto hace que impida las destilaciones, más allá de los puntos azeotrópicos. Para hacer esas destilaciones, separar más allá del azeótropo, hay que hacer o destilaciones a otras presiones o otras técnicas que no sean de destilación para separar los componentes de una mezcla. ¿Queda claro? ¿Dudas con esto? Ninguna, profe. Bueno, esto es el agua o el alcohol, ya que están tanto con el alcohol. ¿Por qué? ¿A qué concentración máxima es el alcohol puro que aparece en la farmacia? ¿Qué concentración tiene? 96. 96, ¿verdad? 96. No se puede lograr más por una razón muy simple, porque tiene un azeótropo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos obtener alcohol absoluto o alcohol puro, lo que se suele hacer es un tratamiento químico. Se lo hace pasar por un producto que le absorbe el agua y lo deshidrata directamente.
Por eso es que el alcohol siempre tiene una pequeña concentración de agua, porque se llega al azeótropo y no se puede destilar más allá de esa concentración, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, tratemos de, me imagino que deben estar recansados, pero tratamos de seguir un minutito más, hasta por lo menos ver este último, que también es de diagramas, temperaturas, composición. Bueno, a ver, miren un poquito, lean un poquito el diagrama mientras yo descanso un poco la voz y van a ser ustedes los que me van a decir si esta mezcla es ideal, ¿sí? Si no es, ¿por qué? Saben que no es ideal. ¿Y qué características tiene esta mezcla? Antes de que nos metamos de lleno en el problema. Marcela, no has puesto el gráfico. Yo no lo veo. ¿No se ve? Yo no lo veo. Yo sí lo veo, profe. Tendré que salirme. Sí. ¿Los demás lo ven? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Ahí está. Bueno, menos mal, me había asustado. Ahí está. No sé, sabe. Toqué la camarita compartir y apareció. Ah, sí, ahí se me corrió, no sé por qué. Ah, es que te has puesto, José, te has puesto en la cámara. Claro, no quiero yo. Pero no lo veía por algo. Ahí está, mira. Ahí. La verdad, yo no me pongo porque sí, me pongo con cámara, pero odio esto de que nadie me vea cuando hablo. Pero bueno, si me pongo era la cámara, era compartir la pantalla y no sé por qué toqué yo. Sí. Bueno, a ver, ¿quién me puede responder si esa mezcla es ideal o no ideal y el por qué? Vamos, ¿quién me lo cuenta? No es ideal, exactamente, Nicolás. ¿Y por qué decís que no es ideal? Por la forma de la gráfica, exactamente. Si fuese ideal, sería una lenteja y la curva no presentaría máximos o mínimos en su temperatura de exactamente. No es como la lenteja y no presentaría máximos y mínimos y no presentaría azeótropos, ¿sí? ¿Qué azeótropos tiene esa mezcla? ¿A qué concentración? ¿Hasta cuándo vamos a poder separar esa mezcla? ¿Hasta qué concentración? ¿Y cuál va a ser la temperatura de ebullición de esa mezcla? Exactamente, hasta 60% en mol, en peso, ¿no? Esta gráfica está en peso, hasta 60% y a 80 grados. Perfecto. Otra pregunta, ¿ese azeótropo es de punto de ebullición máximo o mínimo? Y además, ¿corresponde a una desviación positiva o negativa? Es un máximo exactamente, y es una desviación positiva o negativa. Cuidado con eso que sean mal lío, entre las gráficas presión, composición. Es negativa, exactamente. Si la desviación es negativa, es como que va menos componente a la fase vapor, que lo que se prevé para sistemas ideales, y el hecho de que haya menos presión de vapor nos determina que el punto de ebullición es más elevado, es decir, hay que darle más calor al sistema para evaporarlo. Por lo tanto, esa desviación de punto de azeótropo máximo corresponde a una desviación negativa de la idealidad. ¿Sí? Esas son las típicas preguntas que les hacemos en los exámenes. ¿Y por qué los hacemos? Porque esto es re importante para la destilación. ¿Sí? Bueno, una vez que interpretamos esta gráfica, acá, de nuevo, a ver, escucha, no tengo para compartirles las desviaciones positivas y negativas. A ver.
A ver si estoy tratándome de acordar si hay un gráfico con desviación negativa. No, no hay ninguno. ¿Por qué? Volvamos. Acá tenemos un punto de ebullición máximo, ¿sí? Recuerden que si hay un punto de ebullición máximo es porque la presión total es menor que la que predice la ley de Raoult. Si la presión total es menor que la que predice la ley de Raoult, ¿sí? La desviación es negativa. Lo podríamos explicar de la siguiente manera. Cuando disolvemos A en B, la interacción entre A y B es mayor aún que la interacción entre A con A y B con B. Por lo tanto, tienden a quedarse en fase líquida, más que si estuviesen las sustancias puras. Es como que tuvieron mucha onda las moléculas de A y B, mucho feeling. Le dicen, no, quédate acá, no te vayas a la fase de vapor, quédate acá, porque hay fuerzas intermoleculares más fuertes que las que hay entre solvente-solvente, soluto-soluto. ¿Entienden eso? Eso hace que si la presión de vapor, la presión total del sistema es menor que la que predice la ley de Raoult, para pasarla a la fase de vapor vamos a tener que darle mucho calor y va a pasar recién a la fase de vapor a una temperatura mayor. Más o menos ahí te quedó claro, Nicolás. Ya si quieren, lo vemos después en la presentación comparando ambas curvas, ¿sí? Bueno, entonces, mezclamos ahora 99 gramos de A y 33 de B. Acá tenemos 100% de B y acá 100% de A. Dice, ¿a qué temperatura comenzará a hervir la mezcla? Entonces recuerden que la línea de abajo es la del líquido, la línea de arriba es la del vapor. Entonces hacemos lo mismo que recién. ¿Qué pasó? Uy, acá se había quedado una hoja, habrá quedado una hoja. Esperen que no lo encuentro. Uy. Pasó, a ver, la vamos a ver completa. Uy, sería. Ah, es que estaba arriba, con razón. No lo vi. Estaba arriba. Bueno, entonces, si mezclamos estas dos componentes, ¿sí? Obtenemos una fracción, ahora es másica. Fracción másica de B de 0,25. 25%. Si vemos en la gráfica 25%, lo interpretamos así. La mezcla globalmente tiene 25% de B y 75% de A. Calentamos esa mezcla líquida, le damos calor, 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 hasta que está en fase líquida, hasta que ¡cham!, aparece la primera burbuja de vapor. Esa primera burbuja de vapor, ¿sí?, tiene esta composición, que es la que leemos acá, ¿sí? Que se borró, pareciera, o está más abajo, no se ha borrado. Pero bueno, leíamos que tenía un 5% de B. ¿Queda claro? ¿Dudas con esto, chicos? Pregunten. Bueno. ¿Qué ocurre ahora? La parte B dice, esto sería
la fracción molar de B en la fase vapor, ¿sí? Dice, si quieren que lea el enunciado así o quieren que nos volvamos a la 3, a la 12 había que volverse. Dice, bueno, ¿a qué temperatura, dice, empieza a hervir la mezcla? Era a los 66 grados. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya lo vemos recién. En las condiciones del inciso A, ¿qué composición tiene el vapor cuando comienza a producirse la ebullición? Tenía ese 5% de B en el vapor. Fíjense acá, cuidado con esto. Si la destilación continúa hasta que el punto de ebullición aumente 5 grados, ¿cuál será la composición del líquido que queda en el alambique? Cuando hablamos de alambique, hablamos del balón de destilación, ¿sí? Bueno, esto es lo que hay que interpretar ahora. Entonces, recuerden, a 25 grados, a la temperatura a la cual se producía la primera burbuja de vapor era los 66 grados, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se corrió un poco, pero bueno, cuando teníamos 25 grados, 25% de B, comenzaba a hervir a los 66 grados. Si a esa mezcla cerrada aumenta 5 grados, llegaríamos a una temperatura de 71 grados, que es este punto que tenemos acá. Bueno, me pregunta cuál es la composición de B en el líquido que queda residual. Entonces... Profe, pero ¿cómo calculó ese valor de temperatura? ¿O lo sacó todo gráficamente nada más? Gráficamente, a partir de cuando aparece la primer burbuja de vapor, que era los 66 grados, podrían haber puesto 65, este método es aproximado, es gráfico. Ah, ¿sí? bien, es todo gráfico, perfecto. Exacto, sí, no hay más datos más que los gráficos acá. A partir de los 66 le subo 5 grados, porque es lo que dice el enunciado, dice, esperen que lo encuentre, se me perdió. Si la destilación continúa hasta que el punto de ebullición aumente 5 grados, ¿cuál será la composición del líquido que queda en el alambique? Entonces, llegamos a este punto, ¿sí? El líquido que queda en el alambique tiene esta composición que es la que leemos en la curva del líquido, que yo lo saqué y a mí me había dado de 39%. De B. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. Bueno. No hay dudas ahí en el chat. Bueno, porque ahora se complica, por eso estoy detenida acá. No es que me olvide, sino que ahora se empieza a complicar. Eso queda claro en la composición del líquido que queda en el alambique. Y el D dice, en las condiciones del inciso C, ¿cuál será la composición y la masa de los dos componentes que se recolectan en el intervalo inicial de 5 grados? Volvemos a el grafiquito de la destilación. ¿Dónde estaba? No, a la 12 estaba. Se me perdió el... Bueno, volvamos al balón este de destilación. Fíjense, resulta que inicialmente tenía un 11% de B. ¿Se acuerdan? Fuimos evaporando y al principio había una sola gotita de condensado, pero y acá teníamos los 66 grados, el termómetro medía 66 grados. A medida que seguimos evaporando,
como la mezcla es cada vez más rica en el componente menos volátil, entonces aumenta la temperatura de ebullición. Eso es característica de las mezclas, que va variando la temperatura de ebullición a medida que va cambiando la composición del sistema. El líquido que quedó residual tiene ahora un 38% de B. ¿Queda claro? Ahora ya hay una cantidad apreciable de destilado, ¿sí? Ya no es la primera gota, hay una buena cantidad de destilado. Eso es lo que queremos saber ahora. Cuando partimos de los 66 a los 71 grados, ¿cuánto quedó de líquido? ¿Cuánto quedó de vapor destilado? De líquido residual me refiero, y de vapor que se condensó. En definitiva, ¿cuánto quedó de destilado? ¿Cuánto quedó de residuo? ¿Me van siguiendo? ¿Y qué fracciones molares, qué composición tiene el líquido al final y qué composición tiene el vapor al final? El líquido lo vemos gráficamente, ¿sí? La composición del vapor del líquido se ve gráficamente, el del líquido residual. Pero la del vapor, recuerden que a medida que va aumentando la temperatura, al principio era muy rico en el componente más volátil, pero después empieza a sobrarse también lo líquido. Entonces, la composición global del destilado es un intermedio entre la composición inicial que tenía, ¿sí? Y la composición final. ¿Queda claro? Vayan preguntando. Acá estaba el otro gráfico. Bueno, entonces, inicialmente a los 66 grados es cuando aparecía la primera gota de vapor que tenía 5% del componente B. Fuimos aumentando seguimos calentando el sistema, ¿sí? Hasta que llegamos hasta los 71 grados que tenemos este sistema acá. El residuo tiene esta composición que es 39% de B. El vapor al final tiene un 15%. Que está acá. Se ha corrido un poquito la gráfica. Un 15% de B. ¿Sí? En definitiva, fueron distintas gotas que tenía cada vez menos concentración del componente más volátil. Entonces, ¿cómo tomamos la composición del destilado? Como un promedio entre el inicial y el final. Mírenlo un poquito, así lo entienden. ¿Dudas con esto? Esto hay que interpretar este proceso, ¿sí? Que acá las gotitas del destilado iban cambiando a medida que iba subiendo la temperatura. ¿Dudas con esto? Pregunten. Bueno, entonces, la composición global promedio de B en el destilado la tomamos como la composición inicial más la final dividido 2. Esto me da un 10%, ¿sí? Y acá es lo interesante, calcular las cantidades de destilado y de residuo que quedan. Las composiciones ya las tenemos, ¿sí? El residuo quedó con 39% de B y el destilado con 10% de B. ¿Sí? El destilado con 10% y el residuo con 39%. Lo que hay que saber ahora es cuánto líquido quedó de residuo y cuánto líquido quedó del destilado. Para eso tenemos que hacer un balance de materia. Tenemos dos incógnitas, no sabemos ni la masa del destilado ni la masa del residuo. Por lo tanto, necesitamos plantear dos ecuaciones de balance de materia. Siempre se hace un balance global de materia.
decimos que la masa total que la teníamos, no sé si recuerdan, que eran 132 gramos, que era la suma de los 99 gramos de A más los 33 gramos de B. Esa masa total no se perdió. Una parte está en el residuo, en el líquido residual, y otra parte está en el destilado. Acá tenemos dos incógnitas, no sabemos, sí sabemos la masa total, pero no sabemos cómo se distribuyen en ambas, en el destilado y en el residuo. Por lo tanto, necesitamos hacer otro balance. Hacemos un balance del componente B. Entonces, el balance del componente B dice que la masa total por la fracción molar global de B, la inicial, que era el 25% o 0,25, es igual a la masa del residuo por la fracción molar de B en el residuo más la masa del destilado por la fracción molar de B en el destilado promedio. Sí, es lo que se recogió ahí cuando se fue condensando el destilado. Estas fracciones molares las obtenemos porque son del gráfico, se obtienen del gráfico. Entonces, reemplazamos, y esta es la fracción molar global, es lo que agregamos de cada componente en la mezcla. Fíjense que en definitiva, con la ecuación anterior, puedo obtener una incógnita en función de la otra. Entonces decimos que los 132 gramos totales por 0,25 es igual a la masa del residuo por 0,39 más la masa del destilado, que por el balance de materia anterior era 132 menos la masa del residuo por 0,1, que es el destilado promedio. Si resuelven esa ecuación, vamos a obtener la masa del residuo y la masa del destilado. Fíjense que prácticamente hemos dividido en dos, hemos como evaporado la mitad, porque prácticamente tienen la misma masa, ¿sí? Queda un poquito menos de destilado que de residuo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Pregunten, este está complicadito, pero está muy bueno para que interpreten. No solo es la lectura del gráfico, de las composiciones, sino que además estamos interpretando cuánto hay de líquido y de destilado y cuánto queda en el matraz sin destilarse. No, ninguna profesión. No sé, Ana Clara, que alguno ¿querés preguntarlo o querés escribirlo por chat? Hola, profe. No, yo quería consultarle sobre otro ejercicio, sobre el 4B. Hay una cuenta que no me queda igual y no entiendo cómo calculó el logaritmo de la presión. A ver, veamos. Era la 2, si mal no recuerdo, o la 1, no, era la 1. 4B, la 1 era. ¿Cómo lo calculé? Lo obtuve gráfico. Esto se puede hacer con la ecuación era la de Clausius-Clapeyron. La de Clausius-Clapeyron entre dos puntos o gráficamente. Yo esto lo hice gráficamente. La temperatura era 225 Kelvin, ¿sí? Entonces yo hice la recíproca, 1 sobre 225 Kelvin, que me daba más o menos 0,0044. ¿Qué hice? Tracé una recta, acá se corrió un poco en el gráfico, ¿no? Hasta que se intercepta a la recta, voy en las ordenadas y me da 6. Logaritmo. Sí, la 6, algo, y lo que no entendí es que usted puso más abajo que 5,5 el logaritmo, y por lo tanto la presión me da distinto si uso el 6, algo. Ah, claro, y lo debo haber copiado de como lo tenía hecho en el gráfico, y quizás ahora en este Excel le di otro valor. Claro, acá en este gráfico da como en vez de 5,5 pareciera que es más 6,1, ¿no?
Claro, porque tú intentaste de varias maneras, lo despejé o sea, lo calculé con la ecuación de la recta que puso usted ahí abajo y después lo con la ecuación de la recta es lo que me preguntaban, no se puede calcular, tiene que ser la ecuación entre dos puntos, te muestro por qué. ¿Vos lo calculaste así? Claro, o sea, yo lo calculé primero de la manera como me decía usted gráficamente y después me fijé por interpolación y de ninguna manera me queda la presión que le queda a usted. Claro, puede haber habido que yo cuando lo leí diferente, ¿sí? Quizás no es 5,5, claramente es más. Acá este gráfico está bien de Excel, es más de 5,5. Se me debe haber corrido cuando yo lo estaba haciendo, ¿sí? De cualquier manera, lo podés hacer con la ecuación de Clausius-Clay, claro, 6,10 exactamente. Lo podés hacer con la ecuación de Clausius-Clay, pero no esta forma, sino la integración entre dos puntos. ¿Sí? Bien. Y ahí, en realidad, lo más correcto sería hacerla la integración entre dos puntos. Como tenés los datos, ¿sí? Podés sacarla, pero no usar esta, porque para hacer esta necesitarías hallar C, y C no lo podés hallar porque puedes cometer un error. C es la ordenada del origen acá, que no se hace por la población. Pero claro, lo mejor, si lo querés resolver analíticamente, usas la ley de Clausius-Clay, pero integrada entre dos puntos, y tomás como referencia algún punto que ya conozcas como dato, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Esto normalmente se hace gráfico porque recuerden que es lo que les decía, para varios puntos la aproximación del calor de realización es mayor. Pero después si quieren corroborar que no sea gráficamente, lo pueden hacer la ley de Clausius-Clay, pero en integrada como logaritmo natural de P2 sobre P1 es igual a menos delta H sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y ahí... Bueno, háganlo con el más C. Calculen la ordenada del origen sería el C en ese caso. Bueno, listo. Y verifíquenlo por las dudas con la ley cinética, como así, con esta ecuación, como tienen dos puntos, como logaritmo natural, ¿me siguen lo que o necesita que lo escriba o lo entienden? Logaritmo natural, lo estoy escribiendo en el chat, menos logaritmo natural de P1, no lo escribo mucho lío, es logaritmo natural de P1 es igual a delta H sobre R por 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, ¿sí? Cualquier par de datos que tengan, lo usan como condiciones P1 y T1, y tienen la condición T2, que es 225 Kelvin, entonces dan el P2. ¿Queda claro? You are now unmuted. You are now muted. Bueno, chicos, practiquen, estos gráficos son bien complejos, creo que muchos han preguntado cosas claves que cuesta un montón verlas,